Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Buenos días, ¿cómo están? Aquí listos, preparados, inicio de semana en un nuevo día. Juzgue usted. A esta hora aquí, como siempre, don Sergio Ramírez, don Andrés Chávez en sala de grabación, efectos, y desde el locutorio principal, Colombia. Aquí sus amigos servidores. Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez. El equipo de Juzgue usted. Bueno, efectivamente ya lunes 17 de marzo 2014. Aquí el recordatorio de la restricción vehicular. Para el inicio de semana es para aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 1 o con el número 2. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 de la mañana y que finaliza a las 7 de la noche. Cualquier cantidad de lugares van a quedar sin servicio eléctrico mañana martes desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30. De acuerdo a este comunicado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, vamos a irles recordando algunos de los sitios donde no hay servicio eléctrico mañana. Será específicamente en Mata Redonda y Pavas. El sector que comprende es desde el plantel Anonos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz al oeste hasta Pizza Hut de San Rafael de Escazú. También de Oficentro La Virgen en Pavas al norte hasta la Jax. De ahí mismo de la Jax al oeste hasta Industrias H&M en Pavas. Algunos lugares afectados serán Condominios de Rey, Pizza Hut, Cefa, Jax, Colegio Humboldt, Edificio del MAC, Centro Comercial Los Anonos, Cabletica y también el Parque de la Amistad. También en los alrededores de la Embajada Americana, el Centro Comercial Trejos Montealegre, el Restaurante Los Anonos, Restaurante La Cascada, el Grupo Monje, Gasolinera Delta. Si ustedes quieren conocer sobre otros sitios que les puedan afectar, pónganse en contacto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que les suministren los detalles hasta el Banco Nacional de Costa Rica frente al costado este de la embajada o representación estadounidense. Hacemos nuestra primera pausa, no sin antes recordarles, invitarlos como siempre a nuestras redes sociales. Recordarles que también a través de este medio ustedes podrán encontrar cada lugar que se verá afectado con este corte en el servicio eléctrico de mañana martes. En Facebook nos puede ubicar con el nombre Juzgue Usted Colombia. Le damos la bienvenida a Sergio Hidalgo, Alejandro Badilla, Rafael Tapia y Daniel Espinosa, quienes le dieron me gusta a esta página en las últimas horas. Si tiene cuenta en Twitter, ahí nos puede seguir con el nombre Juzgue Usted CR. Y también podrá escuchar cada audición anterior de Juzgue Usted ubicándonos a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. Bueno, y hablando de Facebook, el pasado viernes en la página del Colegio de Periodistas, Colper, fue ya transmitido un video que lo habíamos grabado a principios de febrero
con motivo del Día Internacional de la Radiodifusión. Un agradecimiento a los funcionarios del Departamento Audiovisual del Colegio de Periodistas. Vamos a escuchar únicamente el audio de este reportaje, especialmente para que ustedes escuchen algunos compañeros servidores del Grupo Columbia y las emisoras que integran el mismo. Sí, son muchos años de estar ligado, sobre todo con énfasis en la radiodifusión nacional. Y aquí, donde estamos, en el Grupo Columbia, fue cuando tuve este contacto con estos aparaticos. Columbia. La famosa torre AM que tiene como de altura 84 y resto de metros. Es la historia, esto es un símbolo, un ícono aquí también del Grupo Columbia. Ya no se utiliza. Sirve ahora de apoyo para los enlaces con las repetidoras. Ve, un locutor de verdad es ese que viene bajando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderme dirigir a los colegas, la gente que está vinculada con la radio, la gente que tiene historia en la radio como Carlos, y decirles que a pesar de que hay alguna gente que recientemente ha dicho que la radio ha perdido poder, están completamente equivocados porque aquí estamos todavía. Bueno, un ejemplo de lo que era la radio hace 30, 40 años, estas que en aquel entonces era un maquinón. Ambex, una firma norteamericana especializada en este tipo de grabadoras reproductoras, lo que se conoce como reel, cinta abierta. Cuando había que editar o la cinta se deterioraba, nosotros teníamos que agarrar esta cinta y teníamos una maquinita aquí y con una navajilla hacer un corte transversal y con una especie de cinta engomada delgadita hacer el corte y luego otra vez a montarla. Eso era las ediciones. ¿Las extraña? No, por lo complicado. Muchas veces estaba yo iba a transmitir una novela, un programa, y en el montaje se me reventaba la cinta. Y entonces eran esas carreras para remendar, para hacer esa operación que les expliqué anteriormente, provocando el bache en la radiodifusión, y después nos llamaba el gerente. ¿Qué pasó? La radio es el teatro en la cabeza de nosotros, y realmente creo que no hay nada mejor que leerse un libro o escuchar radio. Viví aquí en la Ciudadela del Zapote, y cuando el Grupo Columbia se instaló aquí, Radio Columbia, no grupo, en esa casa vieja que está ahí afuera, esa casa anda por ahí de más de medio siglo también. La curiosidad mía de qué era la radio, cómo es eso. Oían las radionovelas, Los Tres Villalobos, Carmencita Granados, con su Rafaela, con El Matrimonio Igual, Chucho el Roto. Como la radio es imaginación, yo me imaginaba que esos personajes estaban aquí. Durante mucho tiempo, estos cartuchos representaron un avance en la programación de cada emisora en el país. Esto también es parte del desarrollo de la radiodifusión, los recordados cartuchos. Esto también, aquí se incluía
la programación. Y de aquí saltamos al casete. Al casete, que también hoy obsoleto. Estas eran las herramientas. Las herramientas. Y se nos olvidaba los discos de acetato. A una velocidad de 78 revoluciones por minuto. Luego el Radio Columbia se traslada al puro corazón de la ciudad de San José, calle 0, avenida 0, en el edificio Rilaza, donde estuvo aproximadamente 15 años. Y allí se hacía también los días jueves un programa muy famoso en aquella época, el Festival del Aire, donde desfilaron muchos artistas nacionales e internacionales, amenizado por José Luis Ortiz, toda una institución del micrófono, Alberto Sáenz Rodríguez. Ellos amenizaban el programa a las 8 de la noche de los días jueves. Tuve el placer de conocer y aprender de un Carlos Alberto Patiño, de un Carlos Luis Jara, de don Claudio Rojas, Carlos Antonio Quesada, Ave María Salazar en lo que respecta a voces femeninas, Armando Soto Montoya y su señora doña Isabel Chabela. Francisco Chico Montero, maestro. La radio es un medio mágico porque cada uno tiene su visión. Cuando la persona que comunica le está hablando, cuando se refiere a una montaña, cada persona que escucha se imaginará la montaña diferente. Esa es la magia de la radio que no tiene la televisión. Eso nos ha capturado a través de los años y es lo que nos mantiene esa magia durante tantos años. Y espero que dure muchos años más la radio, que haya radio para bastante rato. Es la Radio 2. Esa música de los años 50, 60, 70, también muy bien ubicada en el Top 10 de la radiodifusión, tiene un estrato, un nicho de oyentes ya maduros como yo. Jazz brasileño, muy jazz clásico. Se pone algo en español también, algo como Sabina, Serrat. Y mucho nacional también. Mire, la radio es apasionante. Si yo volviese a nacer, Ronald, yo quiero trabajar en la radio. Me llamo Carlos Jiménez Guillén, pero en el mundo de la comunicación, casi medio siglo, me conocen como el Macho Jiménez. Además, cuento como anécdota que cuando me toquen llamarme de arriba, el obituario va a ser el periodista Carlos Alberto Jiménez Guillén, entre paréntesis Macho, ha fallecido. Pero todavía no. Columbia. Bueno, esta fue una producción audiovisual por parte del Colegio de Periodistas en ocasión de celebrarse el mes pasado el Día Internacional de la Radiodifusión. Ustedes, si quieren verlo en el video completo,
con las imágenes respectivas de lo que somos aquí, una parte del Grupo Columbia. ¿Pueden hacerlo, Gabriela? A través del Facebook, Juzgue Usted Columbia, ahí nosotros ya les compartimos este video para que ustedes puedan observarlo, y si no, también lo pueden buscar en la página del Colegio de Periodistas, que es www.colper.or.cr. Bueno, entonces vamos a nuestra primera pausa comercial, porque vamos a hablarles de el caso del diferendo entre Nicaragua y Costa Rica, la situación de la isla Portillos, allá en la frontera norte, y sobre todo los primeros recorridos, la inspección que se hiciera en esa zona, y comprobándose los desastres, el deterioro al ambiente, a la situación en esa zona. Ya les vamos a contar tema de fondo en la presente audición, cuando estamos también a solamente 20 días para ir de nuevo a las urnas electorales. Bueno, no estamos en campaña política, como lo fue el año pasado. Ahora sencillamente la cuenta regresiva para ir a votar el próximo domingo 6 de abril. Y estamos también en el Mundial Femenino. Y todo el personal de Deportivas Columbia en la cobertura desde las diferentes sedes, en Liberia, Guanacaste, en Alajuela, el Estadio Saprissa y Estadio Nacional. Toda la información desde la emisora Copa del Mundo Brasil 2014. Cadena de emisoras Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Columbia. Somos de Costa Rica, con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por iniciar la semana con nosotros a través de los 98.7 FM y también a quienes lo hacen a través de la web en www.columbia.co.cr. El tema de fondo para la presente audición de hoy lunes 17. La semana anterior, las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía, el MINAET, rindieron un informe sobre la situación en Isla Portillos,
ubicada en la zona norte colindante con la República de Nicaragua y que ha sido el lugar de conflicto entre nuestro país y el gobierno liderado por el sandinista Daniel Ortega. El informe se da a solicitud de la Corte Internacional de Justicia para evaluar los daños ambientales en la zona, esto a raíz del ingreso en ese sector. Se confirmó que sí hubo presencia nicaragüense e incluso se dio un careo durante la expedición que se presentó concretamente el martes pasado, mañana va a ser 8 días. Además se detectó la creación de un canal artificial por parte del gobierno del norte, sino que lo cuente también el comandante Cero, Edén Pastora, a quien hoy muerde la mano que le dio de comer. La evaluación de los daños fue realizada por la Secretaría de la Convención sobre Humedales Ramsar, misma que dará las recomendaciones finales en el mes de abril, para que se puedan tomar las mejores decisiones acorde con el ecosistema para dar la mejor recuperación del lugar. Sin embargo, esta misión explicó que se hizo un cambio en las condiciones ecológicas del lugar, lo que hace que sea muy difícil recuperarlo a mediano plazo. Según confirmó la ministra en ejercicio del Ministerio de Ambiente y Energía, Ana Lorena Guevara, durante las expediciones, una lancha de militares los siguió y asedió en todo el trayecto. Además, los filmaron y les tomaron fotografías de forma recurrente. Detalló que tuvimos presencia del ejército nicaragüense siempre vigilándonos muy de cerca. Nos hicieron un careo, donde se nos preguntó quién nos dio permiso, quiénes éramos, qué estábamos haciendo. Juzgue usted. Esta expedición se realizó a pie por el caño hecho en el humedal el pasado 11 de marzo, esto mediante también vuelos en la zona y con una pequeña embarcación para facilitar el análisis encabezado por María Rivera, asesora para las Américas de Ramsar, además de varios expertos en hidrología y en biología marina. Los detalles del por qué se realizó esta expedición los informa Sergio Ugalde, quien es coagente de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Justicia. A raíz de la construcción de 2 caños por parte del gobierno de Nicaragua, que denunciara el gobierno de Costa Rica en el mes de septiembre pasado, Costa Rica hizo una solicitud de medidas cautelares a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia dictó o ordenó esas medidas cautelares el pasado 22 de noviembre de 2013. Dentro de esas medidas, la Corte obliga a Nicaragua a retirarse de toda la zona. Ese retiro implicaba no solamente el retiro de las dragas y el retiro de todo el material de trabajo y los trabajadores, sino también el retiro de la base militar o el campamento militar que Nicaragua tenía en esa zona. La Corte también le obliga a Nicaragua a cerrar una zanja que estaban construyendo en la playa con el objeto de unir el caño que la draga estaba construyendo con el mar. Además, la Corte le establece a Costa Rica que en consulta con la Secretaría de la Convención Ramsar tome aquellas medidas que sean necesarias para evitar un daño irreparable al ambiente en el humedal. Así, desde el momento en que la Corte dicta esas medidas, el gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y nuestra embajada en Ginebra, se inició un proceso de consulta con la Secretaría a fin de ir tomando las medidas que eran necesarias con el objeto de determinar cuáles podían ser los daños irreparables que se pueden generar a raíz de esas acciones de Nicaragua. Y desde entonces se ha venido coordinando varias de esas acciones. La primera fue un ingreso por parte de funcionarios de MINAE en diciembre del 2013, en diciembre pasado, para hacer una evaluación preliminar
a fin de informarla o evaluar acciones posibles que el gobierno debía tomar. Pero además se había coordinado con la convención que enviara una misión técnica a Costa Rica con el objeto de que ellos pudieran verificar también en el sitio la situación y los daños que se habían producido, por supuesto, pero además si esos daños podían generar un perjuicio irreparable al humedal. Y desde ese punto de vista la misión pues vino esta semana y en eso es que hemos estado, o por lo menos ha estado el MINAE. Por parte del Ministerio de Ambiente, Ana Lorena Guevara, ministra en ejercicio, da los detalles más importantes de esta investigación realizada en Isla Portillos. En la primera parte de la misión tuvimos una reunión de discusión técnica para analizar los aportes que hizo esta primera misión del Ministerio de Ambiente en diciembre del 2013. Y en esta discusión pues estuvimos analizando también cuáles serían los puntos estratégicos para identificar cuáles serían las informaciones o las variables que queríamos ver en campo. También es a partir de aquí que empezamos a definir cuál sería la logística para llegar al sitio. Quiero insistir en que llegar al sitio es difícil y en esta oportunidad me hice presente al sitio para tenerlo con mayor claridad. Realmente es, como su nombre lo dice, es un humedal, es un sitio absolutamente saturado de agua, con una dinámica hidrológica muy fuerte, en sitios que prácticamente no tienen suelo para caminar. Y déjenme decirles que en esta oportunidad tomamos varias decisiones. Una, poder hacer varios sobrevuelos en el sitio. Precisamente, dadas las resoluciones de la Corte, lo hemos hecho con mucho más tranquilidad que en otras oportunidades y además consideramos un sitio que nos permitió ya no ir caminando, como les habíamos informado la vez pasada, que tuvimos que hacerlo a pie, sino que pudimos aterrizar más o menos a 100 metros del caño que se hizo, el más grande, en el año 2013. Esto nos permitió llegar más rápido al sitio, por supuesto, pero también tuvimos la misma barrera que en su momento se tuvo cuando fue la misión nuestra, que era un caño ya natural, muy profundo, poco ancho, pero muy profundo. Y pensando en la necesidad de cubrir todo el caño artificial, decidimos llevar una embarcación artificial que se nos facilitó para efectos de poder cruzar. Esta misma embarcación nos permitió navegar por el caño artificial, lo que nos permitió también tener información de primera mano de qué teníamos en el sitio, de cómo se hicieron esas impactaciones y sobre todo de, como bien lo decía Sergio, primero ver cuáles fueron esos impactos y segundo, determinar también algunas recomendaciones por parte de la misión de cuáles serían las medidas remediales para el sitio. Quisiera recordarles que estamos hablando de un humedal, el humedal Caribe Noreste, que es mucho más que el sitio donde está siendo impactado y que cuando nosotros hacemos los análisis y los impactos, hacemos un análisis integral de todo el humedal Caribe Noreste. Ese humedal Caribe Noreste incluye inclusive ya áreas protegidas, áreas que ya tienen esa característica de protección. El mismo sitio donde hoy está el humedal hace parte del refugio de vida silvestre Barra del Colorado y ese fue un humedal que fue declarado como de importancia internacional en el año 1996. Las razones para considerarlo de importancia internacional es, primero que nada, por la biodiversidad que tiene, la hidrología y la dinámica de aguas que tiene, por la fauna acuática y básicamente por las condiciones particulares únicas que no son comunes en el mundo y que hacen que por esas condiciones, por la situación particular que tiene el humedal, Ramsar haya decidido catalogarlo de importancia internacional. Como una imagen satelital en el 2011 nos muestra que efectivamente estos caños artificiales no estaban en el sitio y cómo a través de una imagen infrarroja que nos permite ver con mucho más certeza, tenemos lo que hemos llamado ahí caño este, es el caño efectivamente que tiene agua, que tiene una profundidad importante que ahora les voy a mencionar, y el caño oeste, que en realidad es un trazo que ya pudimos ver que como era un trazo, lo que se ve hoy en el aire es básicamente ya una recuperación muy simple de la misma vegetación que había ahí. Se sigue viendo un trazo, no tiene agua y básicamente por esa razón nos estamos concentrando en el caño este, que es donde fuimos a hacer las evaluaciones más directas. Tal vez mencionarles que producto de que tuvimos la oportunidad de navegar en el sitio, pudimos notar profundidades. Por ejemplo, la profundidad al ingreso, hasta donde pudo llegar la draga,
que fue donde se paralizó su ingreso, se pudieron notar profundidades de casi aproximadamente 2 metros de profundidad de ese caño. Y más hacia el centro, donde se observan una especie de cortes de árbol, básicamente estamos hablando de que ahí tenemos profundidades que van entre 50 centímetros y 70 centímetros. Prácticamente lo que pudimos recorrer fue solamente unos 100 metros caminando. Después de ahí, todo es agua. En la vegetación que hay aquí, el yolillo es esta palma, el árbol, el típico es el sangrillo, y básicamente al llegar aquí, lo que hicimos fue utilizar la misma embarcación para poder ya hacer un recorrido hacia acá y hacia la boca. Pero básicamente encontramos sangrillo, y una cosa muy interesante es que encontramos mangle. El mangle no es una especie típica del humedal Caribe noreste, y por eso podríamos decir que es un sitio único desde el punto de vista ecológico. De cara a las necesidades de Ramsar y la información requerida, es importante porque nos va a permitir definir qué sucede o cuáles son los escenarios posibles en caso de que entrara agua por una llena, agua del río San Juan, y pudiera de alguna manera, producto del caño artificial, romper este sitio. ¿Y con qué facilidad y cuál sería la probabilidad de que se pudiera romper, ya no por acción humana, sino por acción de la naturaleza, producto del caño artificial que está abierto? El dique que yo les mencionaba, en este punto también nosotros nos concentramos, estuvimos parados aquí, es un montículo de sedimento que fue sacado del lugar cuando se empezó a hacer el caño artificial. Pero hay una diferencia de nivel entre el piso donde nos bajamos en el helicóptero y el sedimento que fue colocado en el sitio producto de la draga. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto es material que podría ser utilizado también con fines de remediación en el sitio, y estuvimos valorando los volúmenes que tendríamos disponibles a efecto de hacer ese proceso de restauración. Eso nos hace pensar que claramente hay una dinámica muy fuerte y que es muy probable que si no se hace una medida importante podría nuevamente primero romper este sitio e inclusive llevarse ese pequeño islote que hay en ese sitio si no hay algún tipo de acción. La vegetación prevaleciente, esta palma es el yolillo, el sangrillo, hay especies muy particulares que tampoco son típicas de otros sitios que tienen muchas espinas en el sitio y también dan algunos indicios de la composición. Una de las cosas que vamos a hacer en adelante, solicitado por la misión Ramsar, es por áreas ir determinando cuál es la composición posible que tuvo ese caño artificial para efectos de garantizar cuál sería la vegetación que tendríamos que proveer o que tendríamos que buscar se restaurar en el sitio. El daño ambiental que hubo en el sitio es un daño verdaderamente de un altísimo valor por ser un sitio único. Valoramos con la misión, después de terminada la visita al campo, tuvimos prácticamente un día entero de trabajo, hicimos una retroalimentación, valoramos diferentes escenarios y la misión Ramsar nos ha indicado, la conclusión número 1 es que efectivamente hay un cambio en las condiciones ecológicas del sitio. Esto es claro que visto desde una perspectiva legal podría llamarse un daño importante, que posiblemente volver a tener la condición que teníamos antes no va a ser posible, por lo menos no en el corto plazo, y que básicamente hay un cambio, insisto, en las condiciones ecológicas del sitio. La siguiente conclusión es que básicamente por ser un lugar tan dinámico, por tener esos movimientos de niveles de agua y las diferentes condiciones que se tienen en el sitio, definir en este momento, ya después de esto, cuáles son las medidas remediales que vamos a aplicar, se tiene que todavía hacer un análisis más profundo. Y hay varios escenarios que también tienen que ver con la dinámica del sitio. Tal vez aquí insistir en que vamos a tener a partir de la primera semana de abril ya un reporte con las medidas remediales de corto, mediano y plazo mediano y largo plazo que Ramsar nos plantea. Y quizás nada más para terminar, estuvimos visitando también la zona abierta en el 2010, básicamente para verificar cómo efectivamente por las medidas que nosotros pedimos que se tomaran, por ejemplo, que ya no hubiera más intervención, que no hubiese ganado en el sitio y los monitoreos que hemos venido haciendo nosotros garantizando que efectivamente se cumplan estas medidas, ha empezado a darse efectivamente ya un cambio importante en el caño anterior. La siguiente. Es importante mencionar que aquí esto fue un trabajo hecho a mano, no con draga, y que de alguna manera eso permite que el ecosistema
empiece a tener, producto de las medidas que hemos tomado, ya una recuperación importante. Gracias. Ana Lorena Guevara, ministra interina de Ambiente del MINAET, en este informe dando los aspectos, detalles más importantes sobre el trabajo realizado en esta investigación allá en la frontera norte, Isla Portillos. Es la hora de la siguiente pausa comercial. El lunes 17 de marzo del 2014. Recordándoles que ustedes pueden hacer su reporte de sintonía a través de diferentes medios. Les decimos que a través del teléfono con el número 905-224-4933. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Facebook, Juzgue Usted Colombia, y en Twitter, Juzgue Usted CR. Antes de continuar en la segunda parte con este tema importante para que ustedes lo juzguen, para que estén bien informados de este conflicto que ha provocado el distanciamiento durante la administración Chinchilla Miranda con el gobierno del norte, concretamente por el caso de Isla Portillos. Una vez más, recordarles también a nuestros oyentes, tomen nota, oyentes de los sectores de Mata Redonda y Pavas, mañana tienen ustedes problemas con el servicio eléctrico desde las 7:30 de la mañana a las 3:30 por la tarde. Son muchos los sectores, se los recordamos una vez más. Desde el plantel Anonos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz al oeste hasta Pizza Hut de San Rafael de Escazú. También de Oficentro La Virgen en Pavas al norte hasta la Jax. De ahí mismo, de la Jax al oeste hasta Industrias H&M en Pavas. También del costado oeste de la Embajada Americana al norte, hasta 100 metros al norte del Colegio Humboldt. Del costado noreste del Colegio Humboldt al oeste hasta 300 metros y por último también se verá afectado el sector de la Iglesia Loreto, al norte hasta la Clínica Ciexa. Desde el distrito Zapote, cantón central de la ciudad de San José, transmite TILX, cadena de emisoras Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Mensaje de la AIA. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted.
Gracias por continuar en sintonía de la emisora que está en el corazón del pueblo de Costa Rica, cadena de emisoras Columbia, a través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr. En esta segunda parte, edición de hoy, lunes 17 de marzo, continuamos con el tema que nos ocupa, sobre los problemas ecológicos, las consecuencias que trajo a nuestro país la invasión de Nicaragua a Isla Calero, específicamente a la isla Portillos. Recordemos que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla elevó este caso ante la Corte Interamericana de Justicia el 18 de noviembre del año 2010, donde denunció la violación de la soberanía e integridad territorial de Costa Rica, además de posibles daños ambientales. Ante los cuestionamientos, una vez que se escuchó este informe, se produjo la conferencia de prensa con los diferentes medios de comunicación. Don Sergio Ugalde, experto coagente de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia, y la propia ministra interina de Ambiente, Ana Lorena Guevara, fueron respondiendo una a una las consultas, preguntas. La primera fue de nuestra compañera de Noticias Columbia, Angie López. Adelante, Angie. Bueno, las preguntas que tengo es si tuvieron algún tipo de obstáculo para ingresar a la zona. No sé si alguien se presentó a impedirles el tema o algo por el estilo, como ya ha sucedido. Creo que anteriormente se había dicho que habían incluso algún tipo de animales, no sé, en esa zona. No sé si todavía están o ya no están. Y el informe de Ramsar ya tendría, según usted dijo, según le entendí, que repararlo sería casi imposible. Entonces, el informe de Ramsar, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, sí, lo que yo no mencioné, y usted hace la pregunta, sí tuvimos presencia de nicaragüenses, sí tuvimos presencia del ejército nicaragüense, una lancha patrullera con el ejército estuvo siempre vigilándonos muy de cerca, e inclusive tuvimos un careo donde se nos pregunta que por qué estábamos ahí, que con qué permiso, que quién nos dio el permiso para estar en el sitio. De mi parte, la posición fue decirles que cumplimos, conforme lo indicado por la Corte Internacional de Justicia, con informar a Nicaragua oportunamente de que íbamos a hacer ingreso, pero también que íbamos a ingresar con la misión Ramsar, tal como también lo habíamos informado oportunamente. Esto no fue suficiente y el ejército insistió. Es así como la encargada de la misión Ramsar habla con ellos, les explica quiénes son ellos y les dice que además ella había estado en contacto con la ministra de Ambiente de Nicaragua, quien además le había enviado una nota indicándole que le iba a dar prestar todas las condiciones necesarias para que la misión Ramsar pudiera cumplir con su trabajo. A partir de ahí ella le dice, si ustedes quieren saber por qué estamos aquí, llame a su ministerio o llame a Relaciones Exteriores y sepa que esto ya fue debidamente comunicado. Nada más para decirles que en ningún momento nos dejaron, solamente dejamos de verlos cuando nos adentramos al canal artificial, porque ahí no había forma de que nos pudieran ver, pero en todo momento que nos movimos, ellos siempre estuvieron pendientes de nosotros. Con relación desde el río, sí, ellos nunca se bajaron, es decir, anduvieron siempre en una patrullera en el río San Juan. Nunca hubo nadie dentro, por lo menos no visible para nosotros, ni tampoco tuvimos amedrentamientos directos. Sí se siente un poco de dificultad porque cuando uno está trabajando, ellos están filmándonos, están tomándonos fotografías en todo momento y sea cual sea el movimiento que hacíamos, ellos, para cualquier lado que nos movíamos, ellos también se movían. Con relación a los animales, sí tuvimos en algún momento, en la primera misión había un cocodrilo grande en el canal natural que pasamos, pero como pasamos con una embarcación inflable, ni vimos ni nos preocupamos por ver, solo pasamos. Y lo mismo hicimos a lo largo de este caño artificial, donde no esperábamos fauna de esa naturaleza, pues por ser artificial. No obstante, sí tenemos pensado que pueda haber posibilidad de fauna acuática, tipo este mismo tipo de cocodrilos, etcétera,
producto de que, como les dije, hay canales naturales que fueron cortados por el canal artificial. Así es que puede haber movimiento de especies. En esta oportunidad no vimos ningún tipo de animal que generara alguna amenaza para la misión. Sí, la misión Ramsar se está llevando toda la información de campo y toda la información que nosotros le dimos a ellos, pero también estamos agregando alguna otra información muy importante para efectos de que ellos también puedan ya tener las mejores decisiones. Aquí hay una preocupación fundamental que tiene que ver con que es una medida biorremedial, es decir, tiene que ser acorde con el ecosistema, y eso significa que el reto que se tiene es que la medida sea tal que permita la recuperación y no generar más impacto del que ya se generó producto de la construcción del canal. Ese reporte, ese informe que nos van a entregar los primeros días de abril, sí esperamos que contenga esas medidas iniciales para empezar con el proceso de restauración y recuperación del sitio. Continuamos con George Rodríguez. Sí, buenas. Quería preguntarle respecto al informe que usted dice que van a presentar en abril. No sé, bueno, un poco qué expectativas hay. Usted ahora decía que esperaba que contenga las medidas, es decir, qué esperan de ese informe y qué seguiría a partir de la presentación del informe. Muchas gracias por la pregunta. Creo que me permite también ampliar algo que me parece importante. Fíjense que por la dificultad que tiene también el sitio para llegar, por todo lo que les hemos comentado, también hemos hecho una evaluación con Ramsar sobre cómo llegar al sitio si tuviéramos, o sea, cómo manejar la logística en caso de una medida remedial, cualquiera sea esa medida remedial. Por eso, cuando digo cuáles son las expectativas, respondiéndole, sería aprovechar de alguna manera los recursos existentes en el sitio para generar, como dije, el menor impacto posible, y por otro lado, valorar la logística que significaría hacer alguna otra cosa más allá de lo que tenemos ahí. Se hicieron los análisis de esa, por ejemplo, el material depositado en las orillas del canal, y sí es claro que no es suficiente, digamos, si quisiéramos hacer, digamos, algún tipo de medida que implicara crear sustrato sobre el canal. Eso es un tema que estamos valorando. Se manejaron varios escenarios y los escenarios son los que estaría analizando en este momento el grupo de expertos para, basado en la logística, en la posibilidad de lo que tenemos, en los materiales disponibles, determinar en qué puntos, además, dónde podemos hacer esas intervenciones y con qué material y con qué logística. Cuando menciono logística es pensando en si tuviéramos que llevar algún tipo de material, pensando en que sea material natural, tendríamos que valorar que tendría que ser o por agua, ¿verdad? Vía acuática, lo cual tiene sus implicaciones, sus limitaciones, vía aérea o vía terrestre. Cualquiera de estas dos que acabo de mencionar son muy complicadas porque harían el trabajo muy lento y sobre todo muy difícil y costoso. Y ahí es donde también hemos venido valorando el costo que esto tiene y cómo de alguna manera también vamos a poder recuperar los costos de un proceso de restauración, que es un tema que también hemos venido hablando con la Cancillería. Continuamos entonces con Manuel Sancho Cereoy. Nada más quería consultarle, doña Ana, dentro de estas acciones que, bueno, se va a saber en abril un poco más de los detalles, ¿tienen algunas opciones, algún panorama que ya pues tengan, que nos pueda detallar, acciones más en concreto de cómo podría ser esa remediación o esas acciones? Como le digo, estuvimos todo el día de ayer haciendo un trabajo en que recabamos la información, un poco lo que les he comentado a ustedes, y estuvimos trabajando con los expertos nuestros y con ellos haciendo esos escenarios. Hay varias opciones que se están visualizando, pero no hay nada concluyente, no porque no sepamos ni porque ellos no sepan qué podría ser, sino porque el gran reto, y así lo ha planteado la misión, es que la medida no provoque más impacto que el que ya está. ¿Y qué implica no generar impacto? Bueno, básicamente habría que hacerlo con materiales rudimentarios, habría que hacerlo de alguna manera con material de la zona. Y de nuevo, no quiere Ramsar por ahora que nosotros emitamos ningún juicio hasta tanto ellos no nos indiquen a nosotros exactamente cuál es la medida remedial que no impacte ni lo que tenemos ni ningún otro impacto en el entorno. Don Gerardo Mora.
Gracias. Tal vez al representante de la Corte Internacional. Si hay que recomendar, ¿qué se recomendaría a la nueva administración, al nuevo gobierno que inicia el 8 de mayo con relación a estos procesos que Costa Rica tiene ventilándose en la Corte Internacional? Fundamentalmente es continuar el proceso que ha traído esta administración, tanto en la parte medioambiental, es decir, continuar con los trabajos relacionados a las acciones de conservación y mitigación que se han venido implementando luego de las consultas que se hacen con Ramsar. Eso es fundamental. Eso naturalmente implica un costo para el país y eso significa que la nueva administración sea consciente de que esos procesos son continuos, es decir, que por el cambio de gobierno no se paran, porque esas son obligaciones internacionales que Costa Rica tiene. Esa es la primera. Y la segunda, naturalmente que aquí existe una labor de monitoreo constante. Las razones por las cuales nos dimos cuenta que Nicaragua estaba haciendo ese caño, que como ustedes vieron en una foto anterior, está completamente alineado con el río San Juan, era porque querían sacar el río San Juan por ahí, pero lo estaban haciendo de una forma en que para nosotros era muy difícil darnos cuenta, porque era muy adentro, no había posibilidad. La única forma de hacerlo era mediante la foto de satélite. Pero esos monitoreos le cuestan dinero a los costarricenses, pero es la única forma de saber qué es lo que Nicaragua está haciendo, qué es lo que pretende, y eso hay que continuarlo. De forma tal que nosotros recomendamos eso, independientemente de cualquier proceso de diálogo que el nuevo presidente quisiera tener con Nicaragua, aunque el señor Luis Guillermo Solís ha manifestado que él considera que estos procedimientos deben continuarse, ¿verdad? Y que si bien él tiene un interés de una nueva agenda con Nicaragua, estos temas se mantendrán en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, así les hemos ofrecido a ustedes esta importante información sobre este tema que indudablemente incide en el marco de las relaciones diplomáticas comerciales con la hermana República de Nicaragua y el gobierno presidido por Daniel Ortega. El tema de la isla Calero, que motivó incluso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y por supuesto la resolución fue favorable a nuestras peticiones y al gobierno de la señora presidenta Chinchilla Miranda. Con este tema, colorín colorado, hemos concluido en este lunes 17 de marzo. Agradecemos por supuesto su sintonía y el elegir iniciar esta semana con Juzgue Usted a través de, por supuesto, cadena de emisoras Columbia, quedando a su disposición en las cuentas de Facebook Juzgue Usted Columbia y también en Twitter Juzgue Usted CR. Y queda a partir de ese momento a la orden también de ustedes para atenderlos a través de nuestra vía telefónica 905-224-4933. Don Sergio Ramírez, de la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, Juzgue Usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.